encontramos en el noticiero Según. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es de suma importancia para el área de la microbiología. El día de hoy nos vamos a enfocar en las bacterias. Sabemos que las bacterias en el cuerpo humano contribuyen a millones que son beneficiosas o nos pueden causar enfermedades. Más de 500 especies han sido encontradas en la flora bucal. Fácilmente una boca puede tener 25 especies diferentes y un mililitro de saliva puede contener hasta 40 millones de bacterias celulares. El día de hoy nos enfocaremos en temas de suma relevancia como son la morfología, la estructura, nutrición, metabolismo y crecimiento bacteriano. Hola, buenos días, mi nombre es Natalia Núñez Cabrera y yo les voy a hablar sobre el tema de morfología. La morfología son organismos unicelulares que presentan tamaño de 0.5 a 5 micras, presentando estructura simple y sin membrana celular. Su morfología se divide en cocos, bacilos e incurvadas. Los cocos son de forma redondeada, ovoide, reniforme, con un lado aplanado, lanceolados y con un extremo afilado. Estos también se agrupan en diplococos, que son en dos, en tetradas, que van de 4 en 4, en estreptococos, que son cadenas, en estrafilococos, que son racimos, y en sarcinas, que son cubos. Los bacilos son alargados en ocasiones y a veces también cortos. Son denominados como cocobacilos. Sus extremos son los siguientes. Presentan un ángulo recto, son redondeados, afilados, engrosados y tienen forma de masa. Se agrupan en diplobacilos, que son en dos, en estreptobacilos, que son cadenas, y en empalizadas, que son grupos irregulares. Los incurvados son de forma de vibrios, que es en forma de coma. Los espirilos es en un solo plano y son rígidos, y las espiroquetas son flexibles y se mueven. Coca-Cola, más diversión, más sabor, más frescura. Coca-Cola, la marca de temporada. Muchas gracias a la doctora Natalia. Pues bien, ahora yo les voy a explicar sobre la estructura bacteriana. Pues bien, sabemos que las diferentes estructuras bacterianas que observamos en esta siguiente imagen las podemos dividir según sean constantes en las células o no, en las estructuras permanentes o variables. Dentro de las primeras se destaca la pared celular, la membrana celular, los ribosomas y material genético. Las estructuras variables son los flagelos, las fimbrias o pilis, la cápsula y los esporos. Bueno, como bien sabemos, esta se divide en dos, en gram positiva y gram negativa. En gram positiva la pared celular es simple, la capa del epiteloglucano es gruesa, no tiene capa externa y retiene el cristal violeta de color azulado. Y bien, en gram negativa la pared celular es compleja, su capa de petiplano es fina, su capa es externa y retiene gran frina de color rojo. Ahora bien, les voy a explicar esta maqueta que hicimos. En plásmido es una pequeña molécula de ADN circular que a menudo se encuentran en bacterias y otras células. El ADN como molécula está compuesto por dos cadenas nucleótidas o hebras antiparalelas que se enlazan entre sí formando una doble hélice. Los ribosomas son las estructuras celulares donde se sintetizan las proteínas. Las esporas son estructuras que contienen el material genético de la bacteria y que resisten largos periodos sin agua ni nutrimentos, en condiciones de calor frío o extremo. Las fimbrias o pilis son estructuras filamentosas proteicas que se diferencian de los flagelos de su diámetro menor a 8 y por poseer estructura helicoidal no cumplen funciones de movilidad. El flagelo bacteriano es una estructura filamentosa que sirve para impulsar la célula bacteriana. El mesosoma son inclusiones membranosas y sistemas de membranas que intervienen en varios procesos metabólicos y de la reproducción. El citoplasma presenta un aspecto viscoso y en su zona central aparece un nucleoide que contiene la mayor parte de ADN bacteriano y en algunas bacterias aparecen fragmentos circulares de ADN con información genética. Llegó la hora de irse a dormir en mi colchón Springer. Las mejores cosas siempre compartir. Hola, yo soy la doctora Karen y les voy a hablar sobre el tema de la nutrición bacteriana. Para comprender este tema, principalmente vamos a hablar sobre qué es la nutrición. Recordemos que la nutrición es un proceso mediante el cual las bacterias van a obtener energía y nutrientes
mediante la descomposición de compuestos químicos. Dentro de sus propiedades y funciones, pues vamos a encontrar que nos va a brindar protección a la bacteria, nos va a dar el agente de virulencia y la antigenicidad. Para que esta nutrición se lleve a cabo vamos a requerir de 4 factores, que son los nutrientes, el poder de síntesis y las fuentes de energía, así como condiciones físico-químicas. Y las vamos a explicar a continuación. Bien, vamos a empezar explicando el primer punto, que son los nutrientes. Dentro de los nutrientes, pues podemos encontrar que se caracteriza por los metabolitos esenciales, los factores de crecimiento, factores estimulantes y nutrientes básicos. Asimismo, dentro del poder de síntesis vamos a encontrar a los autótrofos y heterótrofos. Recordemos que los autótrofos son sustancias inorgánicas y los heterótrofos son sustancias orgánicas. Bueno, continuando con el siguiente factor, tenemos a las fuentes de energía. En ellas vamos a encontrar la fotosíntesis, que esto pues, nos va a proporcionar luz, y las quimiótrofas. Asimismo, tenemos condiciones físico-químicas. En ellas podemos encontrar la luz, la presión osmótica, la temperatura, asimismo tenemos el pH, que nos va a abarcar en un porcentaje de 7.2 a 7.6%. Tenemos la humedad, el oxígeno y el dióxido de carbono. Por último, para que la nutrición se cumpla correctamente, vamos a disponer de 4 factores importantes, que son los nutrientes básicos. Dentro de los nutrientes básicos vamos a encontrar los macronutrientes, que podrían ser los hidratos de carbono, proteínas, lípidos, aguas y los cationes. Y por otro lado tenemos a los micronutrientes, que estos pues van a ser cofactores enzimáticos. Por otro lado, los metabolitos esenciales, pues encontramos al piruvato y el acetilcoenzimato. También encontramos a los factores de crecimiento. En ellos vamos a disponer de vitaminas, aminoácidos esenciales, bases púricas y pirímicas, y los factores 5 y 10. Y por último, los factores estimulantes, que en este pues requerimos de la respiración celular para un proceso catabólico. Matiza, limpia y desinfecta. Por eso yo amo Pinol. Ahora les hablaremos sobre el metabolismo bacteriano. Como ya habíamos comentado, las bacterias son seres vivos que están compuestos, al igual que las células eucariotas, por proteínas, polisacáridos, lípidos, nucleolos y entre otros. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar a la célula y hacen 3 funciones específicas. Obtienen energía química, conservan los nutrientes exógenos en unidades precursoras y forman y degradan las moléculas necesarias para la función celular. Sería un claro ejemplo la movilidad y adaptación de nutrientes. El metabolismo también se divide en anabolismo y catabolismo. El anabolismo es el proceso por el cual la célula bacteriana sintetiza sus componentes, y el catabolismo es el conjunto de reacciones degradativas de los nutrientes para obtener energía o para convertirlos en unidades precursoras. En los seres vivos, la utilización de la energía potencial contenida en los nutrientes se producen por reacciones de óxido-reducción. El óxido-reducción, que transforma la energía química de los nutrientes en una biológicamente útil, incluye la fermentación y la respiración. En las bacterias se encuentran las 3 vías centrales del metabolismo, intermediarios de los hidratos de carbono: la vía glucolítica, la vía pentanosa fosfato y la vía etner-2,2-fosfato. La respiración aerobia es el proceso por el cual el substrato es oxidado completamente a CO2 y a H2O. Los primeros pasos de la respiración de la glucosa son idénticos a los de la glucosa, pero mientras en esta última el piruvato es constituido por productos finales de la fermentación. La respiración anaerobia son las bacterias facultativas que pueden utilizar en ausencia de O2 una variedad de compuestos inorgánicos como aceptores finales, ejemplo el nitrato, fumarato y sulfato. Como consiguiente, vamos a hablar de la regulación del metabolismo. La regulación se realiza por diferentes niveles. El primero va a ser la regulación de la actividad enzimática, que esto va a ser a través de enzimas, de la inhibición de retroalimentaciones, la activación oleostática y la cooperatividad. Y el número 2 se refiere a la regulación de la síntesis de enzimas,
por la inducción enzimática y la depresión por productos finales. Jack Daniels. Cada gota cuenta. Mi nombre es Carla y les voy a hablar sobre el crecimiento bacteriano. Bueno, como vemos aquí tenemos la curva de crecimiento bacteriano. A continuación se los voy a explicar. El término crecimiento, entendámoslo como que se refiere al incremento del número de células y no al tamaño. El crecimiento bacteriano es una función exponencial. Para que este proceso ocurra, las bacterias tienen que estar en un ambiente donde se han de desarrollar todas sus funciones metabólicas. La curva de crecimiento es una gráfica en donde podemos ir midiendo cómo va creciendo la población y se irá graficando. Se introduce un medio de cultivo líquido, una población bacteriana que se llama inóculo, procedente toda ella de esa misma célula madre que se llama cultivo puro. El sistema es cerrado, esto quiere decir que no se añaden ni se eliminan sustancias de desechos y se genera una curva de crecimiento. En medida por horas y por número de bacterias tenemos 4 fases: la fase de latencia o de adaptación, fase exponencial, fase estacionaria y fase de muerte. Como lo vemos en esta imagen, aquí tenemos el número de bacterias a través del tiempo. Encontramos la primera fase, que es una fase de adaptación, en donde ponemos un microorganismo en medio de cultivo y toma su tiempo para adaptarse. Una vez ya adaptada a las condiciones, se va a la fase logarítmica. Una vez ya adaptada a las condiciones medioambientales del medio de cultivo, empieza a crecer y es una fase logarítmica, en donde al disponer de los nutrientes necesarios, el número de bacterias comienzan a aumentar. Después de que pasa esta fase, entra la fase estacionaria, en donde se acaban los nutrientes, se acumulan sustancias tóxicas y disminuyen la actividad metabólica y el ritmo de división. De ahí pasa la última fase de muerte, en donde se encarga y se agota completamente la fuente de energía y la velocidad es exponencial. Bueno, pues de nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias a todos los visores. Esperamos que les haya gustado el contenido, haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente.